Imagina por un instante que el aire que respiras no es este aire ligero de tu habitación, sino un vaho denso, cargado de un frío milenario que parece filtrarse desde las grietas de los muros de piedra de un monasterio, perdido en las montañas de Italia. Estás allí, en el siglo VI, cuando el mundo conocido se desmoronaba bajo el peso de la barbarie y la incertidumbre, y el único refugio para el alma era el silencio de los claustros. Siente el tacto rugoso de la lana basta de tu hábito contra la piel, el roce de tus pies descalzos sobre las losas húmedas del refectorio, y percibe ese aroma inconfundible de la cera quemada mezclado con el rancio olor del pan de centeno y la humedad de la tierra que nunca termina de secarse. Estás sentado a la mesa, en medio de un silencio que no es el silencio de la paz, sino el de una tormenta que se gesta en los corazones de quienes te rodean. Siente la tensión eléctrica en el ambiente. Esa mirada esquiva de los monjes que, en lugar de ser tus hermanos, se han convertido en tus carceleros. Tú eres Benito de Nursia, el hombre que buscó a Dios en la soledad de una cueva en Subiaco y que ahora, por la insistencia de los hombres, se encuentra intentando poner orden en una comunidad que ha olvidado la dulzura de la obediencia. Siente la sequedad en tu garganta, no por la sed, sino por la carga de llevar sobre tus hombros el peso de almas que no quieren ser salvadas. Frente a ti, sobre la madera carcomida de la mesa, descansa una copa de cristal. Es una pieza humilde pero limpia, y dentro de ella, el vino brilla con un color púrpura oscuro, denso, casi negro. Percibe el aroma del vino, dulce, afrutado, pero con un matiz metálico, un rastro casi imperceptible de algo amargo que no debería estar ahí. Los monjes te observan. Sus respiraciones son cortas. Sus manos tiemblan bajo las amplias mangas de sus túnicas oscuras. Ellos han decidido que tu luz es demasiado fuerte para sus ojos acostumbrados a la penumbra de la mediocridad. Han decidido que el veneno es la única forma de acallar tu voz, de liberarse de la exigencia de la santidad que tu sola presencia les impone. Siente en tu propio pecho esa mezcla de tristeza y serenidad que habita en el corazón de Benito. Él sabe. No porque haya visto la mano vertiendo la pócima mortal, sino porque su alma está sintonizada con el latido de la eternidad y percibe la disonancia del mal que vibra en la habitación. Tú, que me escuchas, quizás has sentido alguna vez esa misma punzada de traición. Ese momento en que descubres que quienes debían cuidarte están preparando tu caída. Siente el frío que recorre la columna vertebral cuando la lógica humana te dice que estás solo frente al abismo. Pero Benito no clama al cielo pidiendo fuego. No señala con el dedo a los culpables. Siente cómo levantas tu mano. Una mano curtida por el trabajo en la tierra y por el roce constante de las cuentas de la oración. Es una mano que no conoce el odio, sino la entrega. Los monjes contienen el aliento. Tú cierras los ojos. Y en ese espacio interior donde el ruido del mundo desaparece, trazas en el aire la señal de la cruz sobre la copa. Es un gesto lento, deliberado, un sello de luz que corta la atmósfera cargada de la estancia. Y entonces, el sonido. No es un golpe seco, es el estallido cristalino de 1000 diamantes rompiéndose al unísono. Imagina el brillo de los fragmentos saltando por el aire, reflejando la luz de las antorchas, mientras el cristal se deshace como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. El vino espeso se derrama sobre la mesa, fluyendo como sangre negra. Y en medio de los restos, la verdad queda al desnudo. La señal de la cruz ha sido el escudo que la materia no ha podido soportar. La copa se ha roto porque el veneno que contenía no podía coexistir con la bendición de Dios. Siente el asombro que paraliza a los monjes, el crujir de sus rodillas al caer sobre el suelo de piedra, el sollozo ahogado de quienes descubren que han intentado matar a la vida misma. Mira a Benito en ese instante. No hay ira en sus ojos. Hay una compasión tan profunda
que duele más que cualquier reproche. Él mira a esos hombres que han buscado su muerte y solo ve a niños perdidos en la oscuridad de su propio egoísmo. Que Dios os perdone, hermanos, susurra su voz, una voz que suena como el agua cristalina corriendo sobre las piedras de un arroyo. Benito prefiere marcharse, volver a su soledad, antes que permitir que el veneno de la venganza infecte su propia alma. Él ha entendido que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia inquebrantable de Dios en medio de la traición. Este episodio, ocurrido en el monasterio de Vicovaro, no es solo un hecho del pasado. Es un espejo de tu propia vida. Piensa en las copas envenenadas que el mundo te ofrece a diario. El veneno de la envidia, la pócima de la desesperanza, el licor amargo de las palabras que buscan herirte. Siente cómo a veces te ofrecen el éxito a cambio de tu integridad, o la compañía a cambio de tu paz. Tú, como Benito, estás llamado a trazar la señal de la cruz sobre cada situación que enfrentas, no como una fórmula mágica, sino como un recordatorio de que tu alma pertenece a una realidad que el mal no puede digerir. Siente la fuerza de esa cruz. No es un símbolo de muerte, sino la geometría del amor absoluto. Es el eje que sostiene el universo cuando todo parece caerse. Benito nos enseña que el poder del enemigo se rompe cuando encuentra a un ser humano que ha decidido, de una vez y para siempre, que prefiere morir a traicionar la paz de Cristo. Al romper la copa, Dios no solo salvó la vida biológica de Benito, sino que salvó la semilla de una civilización entera. De esa copa rota nacería la regla de San Benito, el ora et labora, el equilibrio perfecto que sacaría a Europa de las sombras y que hoy sigue siendo el faro para quienes buscan un sentido en medio del caos. Imagina a Benito caminando hacia la puerta del monasterio, dejando atrás el veneno y la traición. Siente el aire fresco de la montaña golpeando su rostro, el olor a pino y a tierra húmeda que le da la bienvenida de nuevo a la libertad. Él no se siente derrotado, se siente libre. Al perdonar, ha roto las cadenas que lo unían a sus verdugos. Tú también puedes hacer lo mismo esta noche. Siente el peso de tus propios rencores, de esas traiciones que aún te escuecen en el alma, y visualízalas como ese vino oscuro derramado sobre la mesa. No permitas que el veneno se quede dentro de ti. Rompe la copa. Bendice incluso a quienes te han herido, no porque ellos lo merezcan, sino porque tu alma merece vivir en la luz. La filosofía de Benito es la filosofía de la resistencia espiritual. Él sabía que el barro de este mundo es pegajoso, que las pasiones humanas son voraces, pero que el alma tiene alas de cristal que solo se rompen para revelar la joya que llevan dentro. Cada vez que alguien intenta envenenarte con su odio y tú respondes con la señal de la paz, estás realizando el milagro de Vicovaro en tu propio tiempo. Estás demostrando que el poder de la vida es más denso, más real y más eterno que cualquier trampa que el miedo pueda inventar. Siente ahora el silencio que queda después del estallido. Es un silencio preñado de posibilidades. Benito se dirige hacia Monte Cassino, hacia el lugar donde construirá el faro de la fe, pero su corazón sigue siendo el de aquel ermitaño que sabe que Dios se encuentra en el murmullo de la brisa. No temas a los que acechan en las sombras. No temas a las lenguas que destilan amargura. Recuerda que tú llevas en tu frente y en tu corazón el sello de la victoria. Ninguna serpiente invisible puede morder a quien vive a la sombra de la cruz. Percibe la paz que empieza a inundar tu ser al comprender que tu protección no depende de tus fuerzas, sino de tu fidelidad. Benito, el hombre de la copa rota, está aquí hoy para decirte que tu vida tiene un valor infinito, que el cielo está velando por ti incluso cuando el veneno parece estar ya en tus labios. Confía en el estallido. Confía en que aquello que se rompe en tu vida es a menudo lo que Dios permite que se quiebre para salvarte de un mal mayor. A veces, las piezas de cristal roto son el camino que nos lleva de vuelta a casa, a la seguridad de los brazos del Padre.
Respira profundo una vez más. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, limpio, renovado. El veneno se ha secado, el cristal se ha vuelto polvo. Lo único que permanece es el amor de aquel que no se cansa de perdonar. Tú eres parte de esa historia de resistencia. Tú eres un eslabón de esa cadena de luz que empezó con un monje que no tuvo miedo de bendecir su propia muerte. Mañana, cuando el mundo te ofrezca su copa de desasosiego, recuerda la mano de Benito, recuerda la señal de la cruz y deja que el poder de la fe rompa todo aquello que no sea puro amor. Porque al final del día, cuando el sol se oculta tras las montañas de la vida y el frío de la noche intenta calar en los huesos, lo que nos salva no es nuestra astucia para evitar las trampas, sino nuestra capacidad para permanecer en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Benito de Nursia custodió como su tesoro más preciado y que hoy, como un perfume inmarcesible, flota a tu alrededor, recordándote que bajo el amparo de la cruz, ninguna copa envenenada podrá jamás apagar la luz de tu alma. Siente el calor de esa protección divina, envolviéndote como una manta de lana gruesa en una noche de invierno. No hay trampa del enemigo que pueda resistir la luz de la verdad. Benito no solo rompió un recipiente de vidrio, rompió el dominio del miedo sobre el corazón humano. Cada fragmento de ese cristal roto es una promesa de que el mal tiene un límite, un punto donde choca con la geometría sagrada de la bendición y se deshace. Duerme con esa certeza tatuada en el espíritu. Eres libre, eres amado, eres custodiado por el mismo poder que hizo añicos el veneno en Vicovaro. Deja que la serenidad de Benito se convierta en tu propia serenidad. Él te enseña que no es necesario luchar contra la oscuridad con gritos, sino con la quietud de quien sabe quién es su Señor. Que tu última respiración antes de dormir sea un acto de entrega, un hágase, que disuelva cualquier resto de amargura que el día haya dejado en tu copa. Al despertar, te levantarás con la fuerza del monje que sabe que, a pesar de los peligros, el mundo es un jardín donde Dios camina con nosotros. La copa se rompió. Benito siguió adelante, y tú también lo harás, fortalecido por la fe que convierte el veneno en medicina y la traición en un peldaño hacia la gloria. Recuerda siempre la imagen de Benito frente a la copa, la quietud absoluta ante el peligro inminente. Esa es la meta de tu alma, no reaccionar ante el mal con más mal, sino responder con la verticalidad de la cruz. Al hacerlo, el cristal de tus miedos estallará y descubrirás que dentro de ti hay un manantial de agua viva, que ningún veneno podrá contaminar jamás. Que la paz del Santo Patriarca te acompañe en este viaje hacia lo profundo, donde el amor es la única ley y la cruz es el único mapa. Siente el aroma del incienso sagrado que parece llenar ahora el aire que te rodea. Es el perfume de la santidad, el rastro que dejan los que han pasado por el fuego y no se han quemado, los que han probado el veneno y no han muerto, porque su vida estaba ya escondida con Cristo en Dios. Descansa en esa seguridad. El camino está trazado. La victoria ya ha sido ganada en el silencio de un comedor de piedra hace 1500 años y se sigue ganando hoy, cada vez que eliges la bendición sobre la maldición. Amén. Imagina la luz de la mañana filtrándose por las aspilleras del monasterio. El suelo ha sido limpiado. Los monjes han regresado a sus celdas con el alma temblando de arrepentimiento. Y Benito camina solo por el jardín, orando. Siente esa soledad habitada, esa plenitud del que no necesita nada más que la presencia del Creador. Tú también puedes habitar esa misma soledad, esa paz que nadie te puede arrebatar. El veneno fue solo una anécdota en la historia de un alma gigante. Tus problemas actuales también lo serán. Míralos desde la perspectiva de la eternidad y verás cómo pierden su peso, cómo se vuelven tan frágiles como aquel cristal de Vicovaro.
no hay nada que temer. El poder de la cruz está contigo. El mismo gesto que rompió la copa de Benito es el que hoy bendice tu descanso y protege tu porvenir. No permitas que el ruido de los que conspiran contra tu paz te robe el sueño. Recuerda el estallido, recuerda la bendición, y duerme bajo el amparo de aquel que nos enseñó que la verdadera fuerza reside en la señal de la cruz, trazada con amor en medio de la tempestad. Que la paz del alma de Benito inunde tu habitación, que el frío de los muros se convierta en el frescor de la gracia, y que el veneno de este mundo se disuelva ante la dulzura de tu fe. Al final, lo que queda no es la copa rota, sino el hombre que con una sola cruz salvó su vida y la nuestra. Descansa en esa luz que no conoce ocaso. Siente cómo el tiempo se diluye. No eres solo un hombre o una mujer en el presente. Eres un alma eterna conectada a la resistencia de los santos. Benito es tu hermano mayor, tu protector. Su medalla no es un amuleto, es un recordatorio de que tú también tienes el poder de decir va de retro a todo lo que intente robarte la alegría. Siente esa soberanía espiritual en tus huesos. Eres el dueño de tu paz, porque Dios es el dueño de tu corazón. El veneno estalló, el mal huyó, y lo que permanece es el canto eterno de la creación que alaba a su autor. Que este relato de fe y protección se convierta en tu escudo esta noche. No hay trampa que no se revele, no hay mentira que no caiga, no hay veneno que no se disuelva. Solo el amor es real, solo el amor permanece. Y en ese amor, Benito de Nursia te da la mano para que camines sin miedo, por encima de las serpientes y los escorpiones de este mundo, hasta llegar a la mesa donde la copa ya nunca más será amarga, sino que desbordará la alegría de los bienaventurados. Duerme en paz, amado de Dios, que el milagro de la cruz está operando en ti ahora mismo. Reflexiona sobre la belleza de la fragilidad. El cristal se rompió para que la vida continuara. A veces, nosotros también necesitamos rompernos, deshacernos de nuestras estructuras rígidas y nuestras defensas humanas, para que la bendición divina pueda protegernos de verdad. No temas a tus grietas, es por donde entra la luz, es por donde sale el veneno. Benito fue un hombre que se dejó moldear por el silencio y la disciplina, y por eso su solo gesto fue capaz de doblegar la malicia de sus enemigos. Busca esa misma disciplina del alma, busca esa quietud que nace de saber que no hay mayor seguridad que estar en el centro de la voluntad de Dios. Siente el latido de tu corazón, rítmico, tranquilo. Es el mismo latido que Benito sentía bajo su hábito mientras la copa de cristal estallaba. Es el latido de la vida que se niega a ser apagada. Cada pulsación es una victoria sobre la muerte. Cada respiración es un canto a la libertad. El veneno de Vicovaro se ha ido, pero el poder de la bendición que lo venció sigue vibrando en cada rincón de este mundo para quien tiene ojos para ver y corazón para creer. Descansa ahora, sabiendo que tú también eres un milagro de la protección divina. Una copa que Dios sostiene en sus manos y que ningún mal podrá jamás romper sin que de ella brote la gloria de su nombre. Amén. Imagina por un instante que el aire que respiras no está cargado de las preocupaciones de tu siglo, sino del aroma profundo y ancestral de las colinas de Umbría, donde el viento arrastra el perfume de los pinos silvestres, el romero y la tierra húmeda tras una tormenta de verano. Estás allí, en el año 480, en una pequeña ciudad llamada Nursia, donde el horizonte se recorta en montañas verdes que parecen susurrar secretos de eternidad. Siente el tacto frío de los muros de piedra de tu casa, una villa de la nobleza romana donde cada rincón habla de linaje, de poder y de un destino ya trazado sobre pergaminos de honor. Tú eres Benito, el heredero de un nombre que debe gobernar, el joven destinado a vestir las túnicas de seda y a decidir el destino de las tierras que tus ancestros conquistaron con la espada y la ley.
Siente en tu piel la suavidad de las telas más finas que el dinero puede comprar en un imperio que, aunque se desmorona en sus cimientos, aún se aferra con desesperación a las apariencias del lujo. Percibe el peso de las joyas sobre tu pecho, la frialdad del oro que recuerda que eres el dueño de los mármoles y de los campos. Pero, mientras caminas por los pasillos de tu palacio, hay un eco que resuena más fuerte que los saludos de tus criados. Es el vacío. Imagina que te asomas a las calles de Roma, la gran ciudad que ha sido el corazón del mundo y que ahora es un hervidero de excesos. Siente el olor empalagoso de los perfumes exóticos mezclados con el vaho rancio del vino derramado en los banquetes. Escucha las risas estridentes de otros jóvenes de tu clase, perdiéndose en vicios que solo buscan acallar un miedo que nadie se atreve a nombrar. El miedo a que todo este esplendor sea una mentira. En ese momento algo se quiebra dentro de ti. Siente la náusea espiritual, ese asco profundo que no nace del estómago, sino del alma, al ver cómo las riquezas se han convertido en cadenas y cómo la libertad se ha ahogado en copas de plata. Tú, Benito, miras tus manos y te das cuenta de que no quieres gobernar ciudades que se caen a pedazos, sino que quieres gobernar el reino invisible que late tras tus párpados. Siente el impulso de soltar la seda, de dejar atrás el mármol que, por muy pulido que esté, no puede calentar el frío de tu corazón. Decides marcharte. No es una huida por miedo, es una expedición hacia la verdad. Imagina que dejas la ciudad atrás. Siente el roce de las sandalias de cuero sobre el polvo del camino, el cansancio que empieza a pesar en tus piernas mientras te alejas del ruido de las cuadrigas y de los gritos de los mercaderes. El aire empieza a volverse más puro, más frío, a medida que te adentras en los montes de Subiaco. Allí, donde la naturaleza es salvaje y no conoce los caprichos del hombre, encuentras lo que el mundo llamaría un agujero, pero que para ti será el palacio más grandioso de la creación. Una cueva oscura, húmeda, excavada en la roca viva por el paso de los milenios. Entra en la cueva. Siente cómo la oscuridad te envuelve como un manto protector. Al principio, el silencio es tan denso que te asusta. Puedes escuchar el latido de tu propio corazón, ese tambor que antes pasaba inadvertido en el bullicio de Roma. Percibe el olor de la tierra mojada, el musgo que crece en las grietas, el aroma mineral de la piedra que te rodea. No hay camas de plumas, solo el suelo irregular y frío. Cambias las túnicas de seda por una piel de animal, áspera, pesada, que huele a naturaleza cruda. Siente el tacto de esa piel contra tu cuerpo, recordándote que ya no eres un noble romano, sino una criatura de Dios, desnuda ante su creador. Aquí, en el agujero de Subiaco, comienza la verdadera batalla. Pasa un día, luego un mes, luego 3 años. Imagina la soledad. El tiempo ya no se mide por relojes de arena, sino por el paso de la luz que se filtra tímidamente por la entrada de la cueva. Siente el hambre. No hay banquetes de 7 platos, solo raíces amargas que desentierras con tus propias manos y un trozo de pan endurecido que un monje amigo, romano, te hace bajar con una cuerda desde lo alto del precipicio. Escucha el sonido de la campana que Romano agita para avisarte de que la comida ha llegado. Es el único sonido humano que escuchas en semanas. Percibe el sabor de ese pan seco, mezclado con el agua fresca que recoges de las filtraciones de la roca. Nunca antes un banquete en Roma te supo tan real, tan lleno de vida, porque ahora cada bocado es un acto de gratitud. En la oscuridad de la cueva, tus ojos se acostumbran a ver lo que antes ignorabas. Siente la tentación, el recuerdo de los placeres de Roma, la imagen de una mujer hermosa, la suavidad de la cama que dejaste. La carne grita, Benito. Siente el calor de la pasión intentando quemar tu resolución. Pero, en lugar de ceder, te lanzas sobre un matorral de espinas y ortigas. Siente el pinchazo agudo, el ardor de la piel herida, el dolor
que te devuelve al presente. No es un acto de odio hacia tu cuerpo, es un acto de amor hacia tu libertad. Descubres que el dolor físico es preferible a la esclavitud del deseo desenfrenado. Y en ese sacrificio, las espinas se convierten en rosas en tu espíritu. Tienes un compañero inusual, un cuervo. Siente el aleteo de sus alas negras rompiendo el aire. Escucha su graznido ronco que resuena en la piedra. Ese pájaro, a menudo visto como un presagio de muerte, es para ti un signo de la providencia divina. Te observa con sus ojos inteligentes, compartiendo tu silencio. Aprendes a hablar con las criaturas, a entender que el lenguaje de Dios no está hecho de palabras latinas rebuscadas, sino de la presencia constante en cada ser vivo. Filosóficamente, Benito, estás operando una revolución. Estás demostrando que para conquistar el mundo, para ser verdaderamente el señor de tu vida, primero tienes que aprender a no necesitar nada de él. La verdadera riqueza no es acumular, es ser capaz de soltar. En el agujero, descubres que cuando te quitan todo lo accesorio, lo que queda es lo esencial, tu alma frente al absoluto. La cueva no es una cárcel, es el útero donde el nuevo hombre está siendo gestado. El heredero de los mármoles ha descubierto que el oro es barro, y que el barro, cuando se toca con oración, se vuelve oro espiritual. Siente la transformación de tu mente. Los pensamientos ya no giran en torno a la ambición, a la herencia o a la política de un imperio moribundo. Ahora, tu mente es un cielo despejado donde las estrellas son las palabras de la Escritura. Escucha, hijo mío, los preceptos del Maestro e inclina el oído de tu corazón. Esa frase empieza a grabarse en tus huesos. El silencio de la cueva te ha enseñado a escuchar, no con los oídos físicos, sino con el centro de tu ser. La ironía es absoluta, Benito. Cuanto más te escondes en el agujero, más te busca el mundo. La luz que intentaste ocultar en la roca empieza a filtrarse por las grietas. Los pastores de la zona, al principio asustados por esa figura vestida con pieles, empiezan a notar algo en tu mirada. No hay rastro de la soberbia romana, solo una paz que desborda. Siente el peso de las miradas de los que acuden a ti buscando consuelo. El noble que eligió el agujero se está convirtiendo, sin quererlo, en el pilar que sostendrá a los que están perdidos en el caos de la invasión bárbara. Tú, que hoy te sientes abrumado por la necesidad de tener, de comprar, de aparentar. Tú, que sientes que tu valor depende del tamaño de tu casa o del prestigio de tu nombre. Detente y entra con Benito en la cueva de Subiaco. Siente el frío de la roca y pregúntate, ¿qué quedaría de mí si me quitaran todo lo que poseo? Si la respuesta te asusta, es porque aún no eres libre. Benito nos enseña que el agujero es el lugar de la máxima dignidad, porque es allí donde descubres que Dios basta. La verdadera nobleza no se hereda por la sangre, se conquista por la renuncia. Imagina que después de 3 años sales de la cueva. Tus ojos parpadean ante la luz del sol, que ahora te parece una caricia de Dios. Tu cuerpo es flaco, tu piel está curtida por el clima, pero tu voluntad es más fuerte que el hierro. Ya no eres un joven asqueado por Roma. Eres un hombre que ha encontrado el centro del universo en el silencio de una roca. Has conquistado el mundo porque ya no le pides nada. El imperio puede caer, los mármoles pueden romperse, pero la paz que has encontrado en el agujero es inexpugnable. Este es el secreto de la verdadera libertad que Benito de Nursia legó a la humanidad. No es la libertad de hacer lo que uno quiera, es la libertad de no ser esclavo de nada. Siente la brisa de Subiaco en tu rostro y date cuenta de que a veces, para subir a las cumbres de la santidad, primero hay que bajar al agujero de la propia nada. Allí, en la oscuridad, es donde la luz de Dios aprende a brillar sin interferencias. Percibe el perfume de las flores silvestres que crecen cerca de la cueva. Para Benito, cada una es una alabanza. Su vida ya no es suya, es un canto de gratitud. El noble ha muerto para que nazca el monje. El padre
de una nueva forma de habitar la tierra. Subiaco no fue el final, fue el cimiento. Pero nada de lo que vendría después, los monasterios, la regla, la cultura que salvó a Occidente, hubiera sido posible sin esos 3 años de raíces, silencio y un cuervo en un agujero oscuro. Siente la paz de Benito inundando tu propio desasosiego. Él te dice que no temas a la soledad, ni a la carencia, ni al silencio. Teme solo a vivir una vida llena de cosas y vacía de sentido. El agujero de Benito está siempre abierto para quien se atreva a entrar en él, para encontrarse consigo mismo y con su creador. Respira hondo el aire de la montaña y deja que la nobleza de la renuncia sea hoy tu mayor tesoro. Porque al final, cuando los imperios callan y las sedas se pudren, lo único que permanece es lo que el alma ha aprendido en la oscuridad de su propia Subiaco. Que la fuerza del noble que eligió el agujero te acompañe en este viaje hacia lo esencial, donde el silencio es la palabra más clara de Dios y la nada es la posesión más grande del corazón. Amén. Imagina el momento en que decides que la cueva ya no es solo tu refugio, sino tu hogar espiritual. Siente la rugosidad de la piedra contra tu espalda mientras duermes, una dureza que te enseña a ser firme en tus propósitos. No hay suavidad que te distraiga, no hay comodidad que te ablande. Eres como una espada templándose en el frío de la roca. El cuervo vuelve cada tarde, y en su mirada oscura ves el reflejo de la fidelidad. Tú, que buscas la paz en medio del ruido constante de tu teléfono, de tu trabajo, de tus deudas. Tú, que sientes que el mundo te arrastra como una corriente furiosa. Busca tu propia Subiaco. No necesitas una cueva física. Necesitas un agujero de silencio en tu jornada. 10 minutos, 1 hora, un instante donde las túnicas de seda de tus preocupaciones caigan al suelo y te quedes a solas con tu verdad. Allí Benito te espera para decirte que no tengas miedo de la oscuridad, porque es en el fondo del agujero donde las estrellas del cielo se ven con más claridad, incluso de día. Siente la alegría paradójica de Benito. No es la alegría histriónica de los banquetes romanos, es una alegría tranquila, profunda, que brota como un manantial de agua pura. Es la alegría del que sabe que no puede perder nada porque ya lo ha entregado todo. El noble de Nursia se ha convertido en el hombre más rico del mundo, porque es el dueño de sus propios deseos. Ha conquistado el imperio de su alma, y ese es el único imperio que nunca será conquistado por los bárbaros. Deja que la imagen de Benito en la cueva, con su piel de animal y su pedazo de pan seco, sea tu luz en los momentos de ambición desenfrenada. Recuerda que el hombre que cambió el curso de la historia no lo hizo desde un trono, sino desde un agujero. Porque para llenar el mundo de Dios, primero tuvo que vaciarse de sí mismo. Y en ese vacío, en ese silencio, en esa aparente nada, fue donde se sembró la semilla de todo lo que hoy llamamos civilización. Descansa en esa verdad, y que el noble que eligió el agujero te guíe hacia la cima de tu propia libertad interior. Amén. Imagina que el aire en la cueva de Subiaco, ese aire que durante años ha sido tu único compañero, se vuelve de pronto denso y pesado, cargado de un calor que no proviene del sol de Umbría, ni de las piedras húmedas que te rodean. Estás allí, en la penumbra que ya conoces de memoria, pero hoy el silencio no te habla de Dios, sino que se llena de ecos que creías haber enterrado para siempre. Siente en tus sienes el latido acelerado de la sangre, una pulsación rítmica que parece querer romper la quietud de tu retiro. De repente, el aroma del musgo y de la tierra mojada desaparece, reemplazado por un perfume que te golpea el alma con la fuerza de un rayo. Es el olor de la seda, del jazmín y de la piel joven. El aroma de una mujer que conociste en los días alborotados de Roma, antes de que el asco por el vacío te empujara a la montaña. Tú, Benito, cierras los ojos con fuerza,
intentando aferrarte a la oración, pero la memoria es un incendio voraz que no respeta los muros de la voluntad. Siente la suavidad de un recuerdo que se materializa ante ti con una nitidez dolorosa. Puedes escuchar el roce de una túnica de lino, ver la curva de una sonrisa, sentir el calor de una mirada que te invita a dejar de ser un ángel de piedra para volver a ser un hombre de carne. El fuego del deseo, ese incendio interno que la teología llama concupiscencia, empieza a devorar los cimientos de tu paz. Siente cómo tu garganta se cierra, cómo tus manos, endurecidas por el trabajo y la plegaria, empiezan a temblar de un hambre que no se sacia con el pan seco que te baja romano. La tentación no es una idea abstracta, es una presencia física que te quema las entrañas, susurrándote al oído que tu sacrificio no tiene sentido, que el mundo sigue allí fuera, lleno de suavidad y de besos, mientras tú te marchitas en un agujero oscuro. En ese momento de crisis absoluta, cuando el alma está a punto de rendirse y los pies ya buscan la salida de la cueva para regresar al valle del placer, algo en ti reacciona con una violencia sagrada. Siente la desesperación del náufrago que ve cómo su tabla de salvación se aleja. Miras a tu alrededor y ves, cerca de la entrada de tu refugio, un matorral espeso, una maraña de zarzas con espinas largas como agujas y ortigas cargadas de un veneno que hace arder la piel con solo tocarla. Sin pensarlo, sin dar espacio al argumento de la razón que siempre busca la comodidad, te despojas de tu piel de animal. Siente el frío súbito del aire de la montaña golpeando tu pecho desnudo, un contraste brutal con el fuego que te consume por dentro. Y entonces te lanzas. Imagina el impacto de tu cuerpo contra la maleza. Siente el pinchazo agudo de las espinas desgarrando tu carne, el roce abrasador de las ortigas que inyectan su fuego ácido en tus poros. No es un salto de odio, es un salto de amor desesperado por la libertad. Siente el dolor físico, real, punzante, extendiéndose por tu espalda, por tus muslos, por tus brazos. Cada herida es un grito que apaga el susurro de la tentación. Siente cómo la sangre tibia empieza a brotar, mezclándose con el sudor y con el barro de la tierra. En ese torbellino de dolor, el incendio de la lujuria se extingue. El fuego de las ortigas ha vencido al fuego del deseo. Siente la calma gélida que empieza a descender sobre ti mientras permaneces allí, tumbado entre las espinas, con el cuerpo sangrando, pero el alma respirando por fin en una atmósfera pura. Has aprendido que a veces, para salvar la paz del espíritu, hay que declarar la guerra a la comodidad de la carne. Las cicatrices que llevarás desde hoy en tu piel serán los trofeos de una batalla que solo tú y Dios conocéis. La cueva vuelve a oler a piedra y a eternidad. Filosóficamente, Benito, has descubierto que el deseo es un maestro cruel que promete plenitud y entrega vacío, mientras que el sacrificio es un maestro severo que exige dolor y entrega libertad. Has entendido que el cuerpo no es el enemigo, sino el campo de batalla donde se decide la soberanía del alma. Al preferir que tu carne sangre antes que tu alma se rinda, has establecido la jerarquía de los cielos en la pequeñez de tu existencia. Este es el precio de la luz. Una vigilancia constante que no teme a la herida si con ella se compra la pureza. Pero la montaña no solo te reserva las pruebas de la carne. Pronto descubrirás que el éxito espiritual despierta monstruos más sutiles y peligrosos que el deseo: la acedía y la envidia de los demás. Imagina que sales de tu soledad para compartir la sabiduría que la cueva te ha regalado. Fundas 12 monasterios, pequeñas ciudades de luz donde los hombres aprenden a vivir en el equilibrio del ora et labora. Siente el peso de la responsabilidad, el cansancio de organizar la vida de cientos de hermanos que te ven como a un padre. La paz parece haber vuelto, el orden se establece, la cultura florece bajo tu mirada. Pero la sombra de tu virtud proyecta una oscuridad que no puedes controlar en los corazones mediocres. Cerca de tus monasterios vive un sacerdote llamado Florencius. Siente, Benito,
la vibración de la malicia que emana de este hombre. Florencius te observa con ojos carcomidos por el ácido de la envidia. Él tiene el título, tiene la posición, pero no tiene la autoridad espiritual que tú posees sin buscarla. Cada vez que alguien alaba tu santidad, una espina de odio se clava en el corazón de Florencius. No puede soportar que un hombre que vivió en un agujero sea más escuchado que él. La envidia es una lepra del alma que convierte el bien del otro en un castigo propio. Siente el peso de ese odio silencioso que flota en el aire de Subiaco, una ponzoña que empieza a buscar un camino físico para destruirte. Un día, Florencius decide actuar. Te envía un regalo, un gesto de supuesta caridad y reconciliación. Un pan hermoso, dorado, con el aroma del trigo recién horneado. Siente el calor del pan en tus manos cuando el mensajero te lo entrega. Es un pan eulogio, un pan de bendición. Pero tu alma, afinada por años de silencio, percibe una disonancia. Siente un frío repentino al tocar la corteza. Detrás del olor a harina, percibes el rastro amargo de la muerte. El pan está cargado de un veneno potente, una mezcla de hierbas y rencor destinada a apagar tu luz de forma definitiva. Mira a tu alrededor. Allí está tu compañero de Subiaco, el cuervo de plumas negras como el azabache. Siente su mirada inteligente fija en el pan. El pájaro también lo sabe. En lugar de denunciar a Florencius, en lugar de clamar justicia o de dejarte llevar por la amargura de ser traicionado por un hombre de altar, decides responder con la paz de la creación. Siente la serenidad en tu voz cuando te diriges al animal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma este pan y llévalo a un lugar tan remoto que ningún ser humano pueda encontrarlo jamás. Escucha el graznido del cuervo, un sonido que parece una respuesta de lealtad absoluta. El pájaro duda un momento, revolotea alrededor del pan envenenado con una cautela instintiva, sabiendo que lo que lleva en el pico es la muerte misma. Pero tu mandato es más fuerte que su miedo. Siente el aire que las alas del cuervo desplazan sobre tu rostro cuando finalmente atrapa el pan y se eleva hacia el cielo azul de Umbría. Lo observas alejarse, una mancha negra que transporta el pecado de un hombre hacia el olvido de los abismos. Has perdonado, Benito. No has permitido que el veneno de Florencius entre en tu cuerpo, pero sobre todo, no has permitido que el veneno del resentimiento entre en tu alma. Vivir en carne propia lo que significa ser odiado por hacer el bien es la prueba de fuego de la verdadera santidad. Siente la tristeza, una melancolía profunda pero sin amargura, al darte cuenta de que tu presencia es un estorbo para quienes aman su propia oscuridad. Florencius no se detiene. Envía incluso a mujeres de mala vida al monasterio para tentar a tus monjes, buscando destruir la obra desde dentro. Siente el dolor de un padre que ve cómo intentan corromper a sus hijos. En ese momento tomas la decisión más difícil y más sabia. Te marchas. No huyes por miedo a morir. Te vas para salvar a Florencius de cometer más pecados. Al retirarte, le quitas el objeto de su envidia y le devuelves, quizás, la posibilidad de la paz. Tú, que hoy te sientes traicionado por un amigo, o que ves cómo tus mejores intenciones son malinterpretadas por la envidia de tus compañeros. Tú, que sientes el aguijón del odio injustificado y la amargura de ser castigado por ser honesto, mira la espalda de Benito alejándose de Subiaco. Él te enseña que no tienes que luchar en todas las batallas. A veces, la mayor victoria es el silencio y la retirada. Al no defenderte, dejas que Dios sea tu abogado. Al no denunciar la ponzoña, impides que tu corazón se vuelva tan oscuro como el de tu enemigo. Siente el cansancio en tus pies mientras caminas hacia el sur, hacia Monte Cassino, pero siente también una ligereza inmensa. Has dejado atrás las espinas del deseo y el pan del odio. Has pasado por el fuego de la carne y por el hielo de la traición, y aquí estás, desnudo de pretensiones, con el alma curtida y lista para lo que realmente importa.
Has entendido que la santidad no es un camino de rosas, sino una senda de zarzas donde cada gota de sangre derramada por amor se convierte en una estrella. La filosofía de este momento de tu vida es la del desasimiento supremo. El hombre que se lanzó a las espinas para salvar su alma es el mismo que ahora entrega su obra y sus monasterios para salvar la paz de su prójimo, incluso de su prójimo enemigo. Has aprendido que nada te pertenece, ni siquiera tu reputación, ni siquiera el fruto de tu trabajo. Solo te pertenece tu fidelidad al latido de Dios en tu corazón. Imagina la llegada a la cima del Monte Cassino. El aire es más puro, el horizonte más amplio. Siente la paz que emana de la tierra, una paz que ha sido comprada con el dolor de Subiaco. Allí en la cumbre construirás la casa definitiva, pero los cimientos ya no son de piedra, son de la paciencia que aprendiste frente al veneno de Florentius. El cuervo vuelve a tu lado, símbolo de una providencia que no te abandona. No temas a las espinas de tu vida, ni a las ortigas de tus dudas, ni al pan envenenado de quienes te envidian. Recuerda a Benito en el matorral, recuerda al cuervo en el cielo. Tu alma es una copa que Dios sostiene, y si tú no permites que la amargura entre, nada podrá dañarte de verdad. Que la fuerza de este noble que prefirió el dolor físico a la ruina moral te acompañe hoy, dándote la valentía para lanzarte a tus propias espinas si eso es lo que hace falta para que tu alma siga siendo libre. Porque al final, las heridas de las zarzas cicatrizan y desaparecen, pero la luz que se conquista en esa batalla brilla para siempre, iluminando no solo tu camino, sino el de todos los que siglos después seguimos buscando el rastro de tus pasos sobre la nieve de la historia. Descansa en esa paz herida pero invicta, y deja que la señal de la cruz, trazada sobre el pan de tus dificultades, convierta cada traición en un paso hacia la cumbre. Siente la fragancia de la libertad interior, ese aroma que solo conocen los que han perdonado lo imperdonable y han vencido lo invencible dentro de sí mismos. Benito, el hombre de la cueva, es ahora el arquitecto del espíritu, y tú, al escuchar su historia, estás recibiendo los planos de tu propia fortaleza. No hay veneno que resista la bendición de un corazón puro. No hay espina que no se rinda ante la voluntad que ha decidido, de una vez por todas, que Dios es el único tesoro por el que vale la pena sangrar. Amén. Siente el aire de la cumbre, ese aire más fino y puro que parece rozar directamente el velo de la eternidad. Estás en la cima de Monte Cassino, en el año 529. El horizonte se abre ante ti como un mar de montañas y valles donde la niebla de la mañana se deshace bajo el primer rayo de sol. Siente el tacto frío del mármol roto de un antiguo templo de Apolo que una vez dominó este lugar. Percibe el aroma del incienso sagrado que ahora reemplaza el rancio olor de los sacrificios paganos. Tú, Benito, has subido hasta aquí no para huir del mundo, sino para construir el corazón que lo mantendrá latiendo. Has destruido los ídolos de piedra no con odio, sino con la luz de una verdad que no necesita violencia para imponerse. Siente la vibración de las herramientas de tus monjes tallando la piedra, un sonido rítmico que es ya una forma de oración. Imagina que te encuentras en lo alto de una de las torres del monasterio, durante una noche de vigilancia silenciosa. El cielo está despejado, una inmensidad negra salpicada de estrellas que parecen gemas frías sobre un terciopelo infinito. Siente el frío de la noche calando en tus huesos, pero tu corazón está encendido por una quietud que no es de este mundo. De repente, la oscuridad se quiebra. No es el amanecer físico, es algo mucho más profundo. Siente cómo tus ojos espirituales se abren de par en par. Percibe una luz que brota de un solo rayo de sol místico, una claridad tan intensa que hace que la luz del mediodía parezca una sombra. En ese único rayo, en esa fracción de segundo que contiene la eternidad, ves el mundo entero recogido ante ti. Siente el asombro que recorre tu alma al comprender que toda la inmensidad de la tierra, con sus imperios,
sus guerras, sus mares y sus gentes, es apenas un grano de arena flotando en la luz del Creador. Percibe la insignificancia de lo que los hombres llaman grandeza. En esa visión has entendido la filosofía última de la existencia. Ante la inmensidad de Dios, todo lo creado es pequeño, pero en su amor, todo lo pequeño es infinito. Siente cómo tu mente se expande hasta abrazar a cada ser humano, cada brizna de hierba, cada sufrimiento y cada alegría, viéndolos no como piezas aisladas, sino como parte de un tejido de luz divina. Esta visión marcará tu obra para siempre. Ya no dictarás leyes para siervos, sino consejos para almas que caminan hacia la inmensidad. Tú, que hoy te sientes abrumado por la magnitud de tus problemas, que crees que tus deudas o tus penas son un universo insuperable. Tú, que te sientes pequeño e ignorado por la historia, sube con Benito a la torre de Monte Cassino. Siente el rayo de sol místico y date cuenta de que tu vida, vista desde el corazón de Dios, no es un caos, sino una chispa necesaria en el gran incendio de su amor. La visión de Benito no fue para humillar al mundo, sino para ponerlo en su sitio. Un lugar de paso, una escuela de servicio donde lo único que realmente pesa es el peso de la caridad. En la paz de Monte Cassino empiezas a escribir. Siente el roce de la pluma de ganso sobre el pergamino rugoso. Escucha el rascado de la tinta negra secándose al aire de la montaña. Estás redactando la regla, el mapa que guiará a Europa durante 1000 años. Pero no escribes con la rigidez de un legislador romano, sino con la moderación de un padre que conoce la fragilidad de sus hijos. Siente el equilibrio sagrado del ora et labora, la oración y el trabajo. Has entendido que el alma humana es como un ave que necesita 2 alas para volar. Si solo reza, se vuelve etérea y se pierde en fantasías. Si solo trabaja, se vuelve pesada y se hunde en el barro. Percibe el perfume del campo recién labrado mezclado con el aroma de la cera fría de la biblioteca. Siente el cansancio en tus manos después de horas de cultivar el huerto y la paz en tus labios después de cantar los salmos. La regla es el arte de la moderación. Nada en exceso, nada en defecto. Es el camino para los hombres comunes que quieren hacer cosas extraordinarias. Siente cómo esa moderación calma tu ansiedad. Ya no tienes que ser un héroe del desierto para ser santo. Solo tienes que ser un hombre fiel en lo pequeño, un buscador de Dios en el orden de lo cotidiano. Has creado una escuela de servicio divino donde la única jerarquía es la de la humildad. Los años han pasado y sientes que tu cuerpo, esa vasija de barro que ha contenido tanta luz, empieza a resquebrajarse. Es el año 547. Siente la debilidad en tus rodillas, la pesadez en tu pecho, el frío que ya no se quita con la lana del hábito. Pero tu espíritu es un cristal impecable. Sabes que tu hora ha llegado, no con miedo, sino con la expectación de quien va a encontrarse con un amigo largamente esperado. 6 días antes de tu partida pides a tus monjes que abran tu tumba. Siente el olor a tierra fresca, el silencio solemne de la fosa que espera. No es un signo de morbosidad, es un acto de soberanía sobre la muerte. Imagina el día final. Siente el calor de las manos de tus monjes, tus hijos, sosteniéndote mientras intentas caminar. Has pedido ser llevado a la capilla de San Martín. Percibe el olor a incienso, la luz de las velas parpadeando en la penumbra del templo. Te sientes morir, Benito. El aliento se vuelve corto. El corazón late con la irregularidad de una vela que se apaga. Pero no quieres morir tumbado. Siente el impulso de tu voluntad encendiendo tus últimos nervios. Pides que te pongan de pie. Siente el esfuerzo sobrehumano, el temblor de tus músculos agotados. Tus monjes se colocan a tus lados, sosteniendo tus brazos como los de Moisés en la montaña. Estás de pie, Benito. Siente el contacto de tus pies descalzos sobre las losas frías de la capilla. Levantas tus manos hacia el cielo, un gesto de entrega absoluta, de alabanza final. Siente cómo la vida se retira de tus extremidades hacia el centro de tu pecho. No hay agonía,
solo una transición de luz a luz. Exhalas tu último suspiro mientras tus labios aún susurran una oración de gratitud. Has muerto de pie, como un guerrero que ha ganado la batalla de la paz, demostrando que incluso en la máxima debilidad, el alma puede sostener al cuerpo si está fija en el cielo. En ese instante, se dice que 2 de tus monjes tuvieron una visión. Vieron una senda alfombrada de tapices y brillando con innumerables luces que se extendía desde tu celda hacia el oriente, llegando hasta el cielo. Un hombre de aspecto radiante les dijo: «Este es el camino por el cual Benito, el amado del Señor, sube al paraíso». Siente el aroma de ese camino de luz, un perfume de rosas celestiales que parece inundar la estancia donde yace tu cuerpo. El noble que eligió el agujero ha regresado a la luz total. Tu legado no se quedó en la tumba. Siente el peso de la medalla de San Benito en la palma de tu mano. No es una joya decorativa, es un escudo. Siente el frío del metal grabado con letras misteriosas. CSPB. CSSML. Crux Sancti Patris Benedicti. Percibe la fuerza que emana de este símbolo. Durante siglos, esta medalla ha sido el terror de las sombras, el grito silencioso de Vade retro Satana, que protege a los que tienen miedo, a los que se sienten atacados por el mal, a los que buscan refugio en la noche del alma. Siente cómo la medalla te recuerda que la cruz es la única ley y la única victoria. No es magia, es la concentración de una vida que prefirió el veneno antes que la traición, que prefirió las espinas antes que el pecado. Tú, que hoy sientes que fuerzas oscuras te acosan, que el odio de otros te asfixia o que tus propios demonios internos no te dejan descansar. Tú, que buscas una protección que el mundo no puede darte, abraza la medalla y el legado de Benito. Siente cómo la oración y el trabajo se convierten en tus 2 alas. Deja de luchar con gritos y empieza a luchar con orden. La victoria de Benito fue la victoria de la perseverancia tranquila. Él no cambió el mundo con un discurso, lo cambió con una regla de vida que ponía a Dios en el centro de cada bocado de pan y de cada palabra de salmo. La filosofía de Monte Cassino es la de la reconstrucción espiritual. Benito nos enseña que sobre las ruinas de los ídolos falsos, el éxito, el poder, el dinero, se puede construir una catedral de paz. Que la muerte no es una caída, sino un levantarse final. Siente la dignidad de Benito muriendo de pie y pregúntate: ¿cómo quiero que me encuentre mi hora final? ¿Aplastado por mis miedos o sostenido por mi fe? La regla es tu mapa de moderación. No busques el martirio espectacular, busca la fidelidad constante. Percibe el silencio que queda en la capilla después de que Benito ha partido. Es un silencio que no está vacío, está lleno de una presencia que sigue ahí 1500 años después. Siente el calor de su protección sobre tu vida en este momento. Benito no se ha ido. Es el patriarca que sigue velando por la paz de tus noches y la fecundidad de tus días. Su medalla es el recordatorio de que llevas contigo el escudo de un hombre que vio el mundo en un rayo de sol y ya nunca más tuvo miedo a nada. Respira profundo y deja que la serenidad de la muerte de Benito te quite el temor a tu propio fin. Morir de pie significa vivir con la mirada arriba. Siente la ligereza de su espíritu subiendo por la senda de luces. El noble romano, el ermitaño de la cueva, el padre de los monjes, es ahora el intercesor que te dice: ora y trabaja, hijo mío, y no dejes que el veneno de este mundo toque tu alma. Porque al final, cuando los imperios callen definitivamente y el sol místico lo ilumine todo, descubriremos que la regla de Benito era simplemente la gramática del amor, que la medalla era el sello de nuestra pertenencia al rey, y que la visión del mundo en un rayo de sol era la verdad que siempre estuvo allí, que somos pequeños, sí, pero que estamos habitados por la inmensidad de un Dios que nos sostiene de pie, incluso cuando el cuerpo se rinde, para llevarnos de la mano
hacia la luz que no conoce ocaso. Descansa en esa victoria, y que el legado del Santo Patriarca sea hoy y siempre el cimiento inquebrantable de tu paz interior. Amén. Detén el pulso de tus preocupaciones por un instante y permite que el silencio de esta noche se convierta en una catedral de paz, donde tu alma, cansada de tanto ruido, pueda finalmente despojarse de sus armaduras. Siente el peso de tu cuerpo contra el lecho. Percibe cómo tus hombros, cargados por las 1000 urgencias de un día que se niega a terminar en tu mente, ceden finalmente ante la gravedad del descanso. Escucha el ritmo de tu propia respiración, ese flujo constante que te une a la vida, y nota cómo el aire que inhalas entra un poco más fresco, un poco más puro, como si trajera consigo el aroma de los bosques de Subiaco y el frescor de la piedra milenaria de Monte Cassino. Tú, que me escuchas, quizás sientes que tu existencia se ha transformado en un engranaje furioso, una sucesión de tareas que nunca terminan, una carrera contra un reloj que siempre te gana la partida. Sientes la sequedad en tu garganta que nace de la prisa, esa sed que no se apaga con agua porque es una sed de sentido, una necesidad de detenerte que te provoca vértigo. Benito de Nursia, el hombre que dominó el caos de un imperio que se hundía, te mira hoy a los ojos desde el centro de tu propia agitación. Él conoce esa ansiedad de tener que ser productivo cada segundo, ese miedo a que el tiempo se te escape entre los dedos como arena fina. Siente el tacto de su mano invisible sobre tu frente, una mano que huele a tierra labrada y a cera bendita, y escucha el secreto que ha sostenido a Europa durante 15 siglos. Ora et labora. No es una orden externa, es la geometría de tu propia salud espiritual. Siente cómo estas palabras actúan como un cincel sobre el mármol de tu desorden. El trabajo sin oración, ese activismo ciego que te consume, es un desierto que te seca el corazón. Una tarea de Sísifo donde las manos se llenan de callos, pero el espíritu se muere de hambre. La oración sin trabajo, por otro lado, es un humo que se disipa, una huida de la realidad que te deja etéreo, pero vacío de frutos. Imagina ahora que tu vida es como el monasterio que Benito construyó en la cima de la montaña. Siente la solidez de los cimientos, percibe el equilibrio de las naves donde la luz y la sombra juegan en armonía. Benito te enseña que no necesitas grandes hazañas, ni heroísmos de una sola vez, sino la constancia de volver a Dios en cada pequeño gesto de tu día. Siente la paz que emana de esta idea. Santificar el momento en que lavas un plato, el instante en que redactas un correo, el segundo en que escuchas a un hijo. Todo es oración si se ofrece con amor. Todo es labor si nace de la quietud. Tú, que te sientes atacado por la envidia ajena, esa serpiente invisible que a veces se cuela en tus relaciones, o atrapado en tus propias tentaciones, en esos miedos que te dicen que no eres suficiente. Recuerda el matorral de espinas, no para que te lances a él, sino para que entiendas que la soberanía de tu alma se conquista decidiendo, una y otra vez, que tu centro está en lo alto y no en el barro de las pasiones ajenas. Cierra los ojos un poco más profundamente y deja que el mundo se desvanezca. Siente el frío de la noche fuera de tus mantas, pero nota el calor que empieza a gestarse en tu pecho. Una brasa de fe que Benito ha venido a avivar. Prepárate para entrar en el diálogo más importante de tu jornada, esa conversación donde las palabras ya no son necesarias, porque el corazón habla en el lenguaje del silencio. Inhala la serenidad del monje y exhala la amargura del estresado. Estás a punto de entregar tu día, con sus luces y sus sombras, a las manos que sostuvieron la copa rota de Vicovaro. Señor del orden y de la paz, Dios que pusiste las estrellas en su curso y las estaciones en su ritmo, aquí estoy, al final de este camino diario, poniendo en tus manos mi cansancio, que a veces pesa como el plomo, y mi desorden, que a veces me asusta como un laberinto sin salida. Siente cómo al decir esto, la tensión de tu mandíbula se afloja,
cómo el nudo en tu estómago se deshace. Como Benito en la oscuridad de su cueva en Subiaco, enséñame, Señor, a encontrar tu voz en el silencio que me rodea. Ayúdame a no temer a la soledad, a entender que no es un vacío, sino un espacio habitado por tu presencia. Que no necesite llenar cada minuto con ruido o con pantallas para sentir que existo. Que mi identidad no dependa de lo que he logrado hoy, sino de lo que soy ante tus ojos. Te pido en esta noche, Señor, que tu cruz sea mi escudo. Siente el peso sagrado de esa protección sobre tu hogar. Una luz azul y blanca que rodea tus muros y guarda tus puertas. Que ninguna envidia de otros pueda tocar mi paz. Que ningún veneno de amargura o de miedo que flote en el aire del mundo encuentre entrada en mi corazón. Como el cuervo de Benito se llevó el pan emponzoñado, permite que tus ángeles se lleven lejos de aquí todo pensamiento que me robe la alegría, todo rencor que me impida descansar. Bendice, Señor, mis manos, para que el trabajo de mañana no sea una carga, sino una ofrenda. Que cada gesto de mi labor sea un pincelazo de tu gloria en la tierra. Aquieta mi mente ahora, Señor. Siente cómo los pensamientos, antes como caballos desbocados, se detienen frente a la orilla de un lago tranquilo. Que mi oración de esta noche sea un descanso real, una inmersión en el océano de tu misericordia. Tú, que eres el dueño del tiempo, ayúdame a encontrar el equilibrio sagrado. Enséñame a soltar lo que me pesa, esas deudas que no puedo pagar esta noche, esos problemas que no tienen solución en la oscuridad, esas culpas que ya han sido perdonadas. Ayúdame a confiar en que bajo tu regla, bajo tu mirada de padre moderado y firme, nada me faltará. Siente el aroma de las flores del jardín de Montecassino llenando tu habitación, una fragancia de esperanza que disuelve el olor rancio de tus preocupaciones. Que al cerrar los ojos definitivamente, mi alma pueda decir con la paz de los siglos, Crux sacra sit mihi lux. Que la cruz santa sea mi luz en este tránsito hacia el sueño. Que mi descanso sea santo, porque confío en ti. Y que mañana, cuando el primer rayo de sol místico toque mi frente, me levante con la ligereza de Benito, listo para servirte con una alegría que el mundo no conoce. Quédate en este silencio fértil. Siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano, casi etéreo, unido a la paz de las generaciones de monjes que han dormido bajo el amparo de la regla. No hay nada que temer. El orden ha sido restablecido, el trabajo ha cesado, la oración ha comenzado. Y en el centro de todo, el amor te sostiene. El noble romano ha muerto en ti, para que nazca el Hijo de Dios, el que sabe que el mayor imperio es el de un corazón que descansa en su Señor. Imagina que Benito está al pie de tu cama, velando tu sueño con la misma mirada con la que dio el mundo en un rayo de sol. Él sabe que eres pequeño, sí, pero sabe que eres amado por el infinito. Deja que su medalla sea el sello en tu alma. El veneno se ha ido, las espinas han florecido, y lo único que queda es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Duerme ahora, con el ritmo del universo latiendo en tu pecho, sabiendo que bajo la regla del amor, todo está en su lugar. Siente cómo el tiempo se detiene. Ya no hay ayer, ya no hay mañana, solo este presente eterno de protección y gracia. La cruz está en el centro, el trabajo ha sido bendecido, y la noche es ahora un manto de luz oscura que te lleva de la mano hacia el corazón del Padre. Descansa, alma querida, que el Santo Patriarca te custodia, y el Señor de la paz es tu única ley. Amén. Percibe el frescor del mármol divino bajo tus pies espirituales y la calidez del sol eterno sobre tu rostro. Estás a salvo. El caos se ha rendido ante el orden de la fe. El ora et labora es ahora el latido de tu propio descanso. No hay urgencia que no pueda esperar al alba. No hay ansiedad que no se disuelva ante la cruz. En el silencio de tu alcoba, el eco de los salmos de Montecassino resuena suavemente, como una nana que acuna tus miedos hasta que se vuelven estrellas. Que tu última conciencia antes de perderte en el sueño
sea la de la gratitud absoluta. Gracias, Señor, por el equilibrio. Gracias por el trabajo que me da pan y por la oración que me da vida. Gracias por Benito, el maestro de la moderación. Bajo su escudo duermo, y bajo tu luz despertaré. La paz sea contigo, y con tu espíritu, ahora y en el descanso que no conoce fin.